Una semana antes de que pusiéramos la ofrenda, mi hijo me soltó. Mejor te hubieras muerto tú en vez de mi apá. Él por lo menos me pagaba todo, así que hice justo eso. Dejé de pagarles todo, desde la renta hasta los mandados, y les dejé una carta sobre la mesa del comedor. Me llamo Guadalupe Ríos y ya pasé los 63 años. Desde que mi Antonio se me fue, hace ya 2 años, he estado cargando con mi hijo Javier y su mujer, Mónica, como si fueran 2 criaturas que no saben ni amarrarse las agujetas. Yo les pago los 3,000 pesos de renta del departamentito donde viven, allá por la colonia Revolución. Les pago la luz, el agua, el internet y hasta para que le pongan gasolina al coche. La comida de la semana también corre por mi cuenta, igual que los uniformes de mis 2 nietos y cualquier antojito que se les cruce por la cabeza. No es que a mí me sobre el dinero, para nada. Lo hago porque una cree que eso es lo que toca, que una madre tiene que estar ahí cuando los hijos andan batallando. Antonio siempre me lo decía, que la familia es primero, que a la sangre nunca se le da la espalda. Pero mi viejo ya no está para ver en lo que se convirtieron su hijo y su nuera. Esta mañana, justo a una semana de poner la ofrenda para los fieles difuntos, yo andaba limpiando la flor de cempasúchil para el altar de Antonio, cuando Javier se apareció en mi casa con esa cara que ya le conozco tan bien, esa cara de «vengo a pedirte dinero otra vez». Detrás de él venía Mónica, cargando unas bolsas de una tienda de esas caras de Plaza Américas, con las uñas recién pintadas que brillaban con la luz del foco de la cocina. «Amá, tenemos que hablar», me dijo Javier, sin un buenos días siquiera. Ni me preguntó cómo había amanecido, menos me ayudó a deshojar las flores. Nomás se sentó en la mesa de mi cocina como si fuera el rey de la casa. «¿Ahora qué se les ofrece?», le pregunté, aunque ya me sabía la respuesta de memoria. Siempre era la misma cantaleta, que si más dinero para esto, que si más dinero para aquello. «Es que los niños necesitan zapatos nuevos para la escuela», empezó Javier. «Y Mónica tiene que ir al dentista a que le arreglen una muela. Son como 5,000 pesos en total». Yo me quedé callada, quitándole las hojitas a las flores anaranjadas y poniéndolas en una canasta. 5,000 pesos más. No más en lo que va de este año, ya les he soltado más de 40,000. Mi pensión del Seguro Social, por mis años de enfermera, es de 7,000 pesos al mes. Para poder mantenerlos, he tenido que irle rascando a los ahorros que Antonio y yo juntamos con tanto sacrificio durante 40 años de casados. Javier, mijo, apenas la semana pasada les di para la renta y para el mandado. Ahorita no puedo. ¿Cómo que no puedes?, me cortó ya levantando la voz. ¿No puedes ayudar a tu propia familia? Mónica, que nomás había estado picándole al celular, levantó la cabeza con esa sonrisita falsa que pone cuando quiere conseguir algo. «Ay, suegrita, no sea así. Usted sabe que en cuanto podamos, se lo pagamos todo. Es que ahorita andamos un poquito apretados. Javier lleva 3 años sin un trabajo fijo. Purititas excusas. Que si le pagan muy poco, que si el patrón es un sangrón, que mejor se espera a que salga algo bueno. Mónica nunca ha trabajado. Dice que su trabajo es ser mamá. Pero los niños se la pasan 8 horas en la escuela y ella nomás está en la casa viendo la tele o metida en el internet. Javier, tu papá y yo nos rompimos el lomo para juntar ese dinero. Era para cuando estuviéramos viejos, para si nos enfermábamos. Amá, por favor», gritó Javier, y le dio un manotazo a la mesa que hasta brincaron las flores. Siempre con lo mismo. «Mi apá ya está muerto, entiéndelo, ya no lo necesita. Nosotros somos tu familia ahora». Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón, pero aguanté la respiración y seguí con mis flores. No les iba a dar el gusto de verme llorar otra vez. «Además», siguió Javier, con esa voz que le sale cuando ya está de malas de verdad, «si no gastaras tanto en tus tonterías de la ofrenda y te preocuparas más por los que estamos vivos, no estaríamos discutiendo esto». «Javier», quise decirle algo, pero ya andaba caminando de un lado a otro en mi cocinita, como un león enjaulado. «¿Sabes qué me harta, amá? Que te hagas la santita, como si tú no vivieras en esta casa que mi apá pagó con su sudor, como si a ti no te hubiera beneficiado todo lo que él hizo por nosotros». La rabia se me empezó a subir por el pescuezo, pero todavía intenté calmarme. «Mijo, yo también trabajé. Yo también le metí dinero a esta casa por 40 años. «Mentiras», gritó, y por un segundo le vi en los ojos algo que nunca le había visto, un desprecio que calaba hasta los huesos. «Tú nunca aportaste nada que valiera la pena. Mi apá era el que de verdad mantenía esta familia. Él era el que pagaba lo importante, el que tomaba las decisiones». Mónica soltó una risita desde su silla, un ruidito feo, chillón,
Ay, Javier, no seas tan malo con tu mami. Pero él no había acabado. Se me acercó con la cara toda colorada del coraje y me dijo las palabras que se me van a quedar grabadas hasta el día que me muera. Mejor te hubieras muerto tú en vez de mi apá. Él, por lo menos, me pagaba todo sin estar chingando a cada rato. El silencio que cayó después fue tan grande que se podía oír. Hasta Mónica dejó de ver su celular. Yo me quedé ahí, parada, con una flor de cempasúchil en la mano, sintiendo cómo se me paraba el mundo. Mi hijo, el niño que me desvelé cuidando cuando le daba calentura, al que le enseñé a caminar y a leer, el muchacho al que le aguanté tantos corajes. Ese mismo hijo me acababa de decir que me prefería muerta. «Vete de mi casa», le dije bajito. «¿Qué?» «Que te vayas de mi casa, ahora». Javier se rió, pero se le notaba lo nervioso. «Amá, no empieces con tus dramas. Ya sabes cómo me pongo cuando me enojo». «Vete», le repetí sin siquiera voltearlo a ver. «Y no vuelvas a pararte aquí, a menos que sea para algo más que para pedirme dinero». Se fueron, pero antes de salir Mónica se me acercó. «Suegrita, Javier no lo dijo de verdad. Usted sabe cómo es él. Él sabe perfectamente lo que dijo», la corté. Cuando por fin se fueron, me senté en mi cocina, con todas las flores regadas en la mesa. El altar para Antonio estaba a medias, pero ya no tenía ni pizca de ganas de seguirle. Por primera vez en 2 años, lloré por algo que no era la muerte de mi esposo. Lloré por la muerte de la imagen que yo tenía de mi hijo. Esa noche no pegué el ojo. Me la pasé piense y piense en todo el dineral que había gastado en ellos, en todas las veces que me habían tratado como si yo fuera un cajero automático. Pensé en Antonio y en cómo siempre defendía a Javier, cómo siempre le encontraba una excusa para todo. Pero Antonio ya no estaba para ver en lo que se había convertido. Con la primera luz del día, tomé una decisión, una que nos iba a cambiar la vida a todos, para siempre. A la mañana siguiente, me levanté sintiendo una calma que no había tenido en mucho tiempo. Mientras se calentaba el agua para mi café, me acordé de algo que tenía bien guardado en un rincón de la memoria, algo que había tratado de olvidar. Me acordé de los años en que Antonio nos dejó. Javier apenas tenía 8 años cuando a su papá se le hizo muy aburrido eso de ser esposo y padre. Se fue con una mujer 20 años más joven que él y me dejó sola, con un niño y sin un quinto en la bolsa. Por 3 años no supimos nada de él, ni una llamada para saber cómo estábamos, ni un peso para ayudar con los gastos. Fueron los 3 años más difíciles de mi vida, pero también fueron los que me hicieron dura. De día trabajaba como enfermera en el Seguro Social, y por las noches me ponía a vender picaditas y garnachas en un puestito afuera del Estadio Xalapeño. Los fines de semana me iba a hacer la limpieza en unas casas allá por Las Ánimas. Javier me acompañaba para todos lados, porque no me alcanzaba para pagarle a alguien que me lo cuidara. Me acuerdo bien de las madrugadas, preparando la masa para las picadas, con Javier dormido en un banquito en un rincón de la cocina, y yo preguntándome si algún día íbamos a salir de esa. Me acuerdo de llevarlo conmigo a limpiar las casas los sábados, diciéndole que era como un juego, que éramos un equipo secreto de limpieza. En esos años Javier y yo éramos uno mismo. Él me ayudaba a ponerles la salsa a las garnachas, me daba un abrazo cuando yo llegaba muerta de cansancio, y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cuando cumplió 10 años, me regaló un dibujo. Estábamos los dos agarrados de la mano, debajo de un sol grandote y sonriente. A un lado le había escrito: «Para la mamá más fuerte del mundo». Todavía guardo ese dibujo. Cuando Antonio regresó, todo arrepentido y con lágrimas de cocodrilo, yo lo perdoné. Lo perdoné porque pensé que Javier necesitaba a su papá. Pero la verdad es que las cosas ya no volvieron a ser como antes. Antonio se volvió demasiado protector con Javier, como si quisiera pagarle los años que estuvo ausente. Le daba todo lo que el niño le pedía. Nunca le decía que no a nada. Nunca lo puso a trabajar o a que se hiciera responsable de algo. «Déjalo que sea niño», me decía Antonio cuando yo intentaba ponerle un alto a Javier. «Ya le tocó sufrir mucho cuando yo no estaba». Pero Javier dejó de ser niño. Se convirtió en un adolescente, luego en un adulto joven, y seguía con la idea de que todo se lo tenían que dar en la mano, sin mover un dedo. Antonio le pagaba los errores, las deudas, los caprichos. Y cuando Antonio se murió, toda esa carga se me vino encima, como si fuera mi obligación. Ahora sentada en mi cocina, acordándome de todo eso, me di cuenta de una cosa horrible. Antonio había convertido a nuestro hijo en un bueno para nada, y yo, por tonta, había dejado que siguiera haciéndolo. Agarré el teléfono y marqué al banco. Cancelé la transferencia que le hacía cada mes a Javier para su renta. Cancelé la tarjeta de crédito extra que le había sacado. Cancelé todo.
Luego me senté en la mesa y empecé a escribir una carta. No sabía si la iban a leer, pero yo necesitaba sacarme todo eso. Necesitaba que entendieran que no lo hacía por coraje, sino por mi propia dignidad. Javier y Mónica, empecé a escribir. Por 2 años he sido su banco personal, y a cambio no he recibido más que exigencias y malos tratos. Ayer, Javier, me dijiste que preferirías que yo estuviera muerta en lugar de tu papá, porque él les pagaba todo sin quejarse. Tienes razón en una cosa, él sí lo hacía, pero yo no soy él, y ya no lo voy a hacer más. Javier, cuando tenías 8 años y tu papá nos abandonó, tú me decías que yo era la mamá más fuerte del mundo. Yo trabajé día y noche para que no te faltara nada. Te cuidé cuando te enfermabas. Te ayudé con la tarea hasta la madrugada. Vendí garnachas en la calle para poder comprarte lo que necesitabas. En esos 3 años fuimos un equipo. Cuando tu papá regresó, lo perdoné por ti. Pensé que necesitabas un padre. Pero lo que tuviste fue a alguien que te enseñó que el mundo te lo debe todo, sin que tú tengas que dar nada. Y tú, Mónica, desde que te casaste con mi hijo, siempre me has visto como un estorbo que nomás sirve para sacarles el dinero. Nunca me has respetado, ni a mí, ni a mi casa, ni a todo el sacrificio que he hecho por ustedes. Desde hoy, van a tener que aprender a rascarse con sus propias uñas. Y no es porque no los quiera, es porque quererlos ya no puede significar que yo me destruya. Si algún día quieren que tengamos una relación de verdad, basada en el respeto y no en el dinero, aquí voy a estar. Pero su cajero automático se cerró, con cariño y con límites, su madre y suegra, Guadalupe. Doblé la carta, la metí en un sobre y manejé hasta su departamento. Los vi por la ventana. Javier, echado en el sillón, jugando con el celular. Mónica sentada a la mesa pintándose las uñas. Mis nietos estaban viendo la tele, comiendo de un cereal de caja carísimo que yo les había comprado la semana pasada. Metí la carta por debajo de la puerta y me fui. El camino de regreso a mi casa fue como quitarme un peso de encima. Por primera vez en 2 años, no sentía ese nudo en el estómago, pensando en qué nuevo problema de dinero me iban a salir. Por primera vez en 2 años, mis ahorritos se iban a quedar donde estaban. Cuando llegué a mi casa, terminé de poner el altar para Antonio. Puse sus flores, su foto donde sale sonriendo, una cervecita de las que le gustaban y un plato con mole, que tanto me pedía que le hiciera. Mientras acomodaba todo, le hablé, como si él estuviera ahí. «Ay, Antonio, mi viejo, yo sé que tú siempre defendías a Javier. Sé que querías que no sufriera por el tiempo que te fuiste. Pero mira en lo que se convirtió. Mira cómo me trató ayer. Tú ya no estás para ver el daño que le hizo tu protección. Pero yo sí estoy». Me quedé un buen rato viendo la foto de mi esposo, acordándome del hombre bueno que fue, pero también del padre que consintió tanto a nuestro hijo, que lo volvió un egoísta incapaz de querer a nadie más que a sí mismo. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Sabía que los días que venían iban a estar duros, que Javier y Mónica no se iban a dar por vencidos tan fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que yo volvía a tener el control de mi vida. Lo que no sabía era que la guerra apenas estaba por empezar. No tuve que esperar mucho para darme cuenta de que ya habían leído mi carta. El teléfono de la casa empezó a sonar como loco a las 6 de la mañana del día siguiente, apenas 3 horas después de que les dejé el sobre en su puerta. Las primeras 5 llamadas no las contesté, pero como seguía y seguía sonando cada 10 minutos, al final levanté la bocina. «¿Estás loca o qué?», me gritó Javier antes de que yo pudiera decir, «Bueno, ¿cómo se te ocurre cortarnos todo así sin avisar?». «Te avisé ayer», le contesté, con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Te avisé cuando me dijiste que me preferías muerta». «Ama, eso no lo dije en serio. Tú sabes cómo me pongo cuando me enojo». «Sí, Javier, sé perfectamente cómo eres, y por eso mismo tomé esta decisión». Mónica le arrebató el teléfono. Su voz sonaba diferente, más asustada que nunca. «Suegrita, por favor, no nos puede hacer esto. Los niños van a sufrir. No tenemos cómo pagar la renta, se vence mañana». Hubieran pensado en eso antes de tratarme como si fuera su enemiga, en lugar de su familia. «Pero es que usted no entiende», siguió Mónica. Y ahora sí ya estaba llorando de verdad. «Javier no encuentra un trabajo bueno y yo no puedo trabajar porque tengo que cuidar a los niños». «Los niños van a la escuela 8 horas al día, Mónica. Y Javier puede agarrar cualquier trabajo en lo que encuentra algo mejor. Millones de personas le hacen así». Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego oí a Javier gritando al fondo. «Dile que si no nos ayuda nos van a correr del departamento. Dile que nos vamos a quedar en la calle». «Ya lo oí», le dije a Mónica. «Y mi respuesta es la misma. Ustedes se metieron en este problema. Ustedes van a tener que salir de él». Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared.
Los siguientes 3 días intentaron de todo para convencerme. Javier se apareció en el mercado Jáuregui, donde yo ayudo de voluntaria en el puesto de frutas de una amiga. Hizo un numerito enfrente de todas las señoras con las que trabajo. «¡Mi mamá nos está dejando en la calle!», les gritaba a las pobres mujeres que nomás estaban tratando de acomodar la verdura. «Tiene dinero guardado, pero le gusta vernos sufrir». Doña Elvira, la dueña del puesto, una señora de 70 y tantos años que ha sido mi amiga de toda la vida, lo miró con una cara que podría haber derretido el fierro. «Joven», le dijo con esa voz que usa para regañar a los chamacos latosos. Su madre ha trabajado aquí de voluntaria por 10 años. Nunca ha pedido nada para ella. Siempre anda viendo cómo ayuda a los demás. Si decidió ya no darle dinero, por una muy buena razón ha de ser. A Javier se le puso la cara roja de vergüenza y se fue, pero no sin antes gritarme: «Esto no se va a quedar así». Al día siguiente fue Mónica la que se apareció, pero esta vez se trajo a los niños. Los llevó a mi casa justo a la hora de la comida, porque sabe bien que verlos es mi debilidad. «Abuelita», me dijo mi nieto Mateo, que tiene 8 años, «dice mi mamá que ya no nos vas a ayudar porque estás enojada con nosotros». Sentí que se me partía el alma. Mateo y su hermanita, Sofía, que tiene 6, no tienen la culpa de nada. Pero yo no iba a dejar que Mónica los usara como si fueran armas. «Mateo, mi amor, yo no estoy enojada con ustedes. Estoy enojada con sus papás, porque no quieren trabajar para cuidarlos». Mónica me echó una mirada de puro odio. No puede decirle esas cosas a un niño. «¿Y tú sí puedes traerlos para manipularme?» «Yo solo quiero que mis hijos tengan un techo», dijo Mónica. Pero su teatrito ya no me lo creía. «Entonces búscate un trabajo y págaselos tú». Esa noche, después de que se fueron, lloré un buen rato. No por Javier o por Mónica, sino por mis nietos. Me dolía en el alma saber que ellos iban a pagar por las malas decisiones de sus papás. Pero también sabía que si yo seguía sacándolos del apuro cada vez, Javier y Mónica nunca iban a aprender la lección. Y mis nietos iban a crecer pensando que los adultos no tienen que esforzarse, que siempre va a haber alguien que les resuelva la vida. Al 5.º día de que les corté todo, me llamó mi hermana Carmen desde Puebla. «Guadalupe, ¿qué está pasando?» Javier me marcó llorando. «Dice que lo dejaste en la calle». «Carmen, ¿Javier te contó lo que me dijo? ¿Te contó que me deseó la muerte?» Se quedó callada. «¿Te contó que por 2 años yo les he pagado la renta, la luz, la comida, la gasolina, la ropa de los niños, todo?» Mientras él se la pasa de vago y ella se pinta las uñas. «No, pero Guadalupe, es tu familia». «Carmen», la interrumpí. «Cuando Antonio nos dejó y Javier estaba chiquito, ¿tú me ayudaste? ¿Alguno de ustedes me echó la mano cuando yo me mataba trabajando día y noche para sacar adelante a mi hijo?» Otro silencio. Eso era diferente. «No, Carmen, no era diferente. Era yo, sola con un niño. Igual que ahora está Javier con sus hijos. La única diferencia es que yo no tenía a quien andarle pidiendo dinero cada mes. Pero es que tú eras más fuerte». «No», le grité, y hasta yo me espanté de mi propia voz. Yo no era más fuerte. Yo no tenía de otra. Y Javier tampoco la tiene ahora. Mi hermana suspiró. «Está bien, hermana. Pero piénsalo bien. Los niños no tienen la culpa. Por eso mismo lo estoy haciendo, Carmen. Porque los niños no se merecen crecer con unos padres que creen que el mundo les debe todo». Después de colgar con mi hermana, supe que Javier ya le había empezado a hablar a toda la familia para ponerlos en mi contra. Primos, tías, todos me empezaron a llamar para decirme que era yo muy dura, que a la familia se le ayuda, que Javier nomás necesitaba tiempo para encontrar su camino. Pero ni uno solo se ofreció a ayudarlo. Una semana después vi el primer resultado de mi decisión. Javier había conseguido trabajo en un beneficio de café, a las afueras de Xalapa. No era el trabajo de sus sueños, pero le pagaban el mínimo y tenía horario fijo. Me enteré porque Sofía me lo contó cuando me la encontré en el parque que está cerca de mi casa. «Abuelita, mi papá está trabajando en un lugar grandote, con muchos sacos de café. Dice que se cansa mucho, pero que tiene que trabajar para que no nos saquen de la casa». «¿Y tu mamá?» «Mi mamá dice que también va a buscar trabajo, pero que primero tiene que ver quién me cuida a mí cuando salga de la escuela». Por primera vez en semanas sentí una lucecita de esperanza. A lo mejor, solo a lo mejor, mi decisión estaba sirviendo de algo, pero yo sabía que la prueba de fuego todavía no llegaba. Javier y Mónica no iban a cambiar así nomás, de la noche a la mañana, y cuando se dieran cuenta de que mi decisión iba en serio, iban a intentar algo más desesperado. Lo que no sabía era qué tan bajo podían llegar a caer. Ya habían pasado 3 semanas desde que les corté toda la ayuda económica, cuando Mónica se apareció en mi puerta un viernes por la tarde. Venía sola, sin los niños,
y traía una cara que nunca antes le había visto. Se veía humilde, de verdad. «Suegrita, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted». La dejé entrar, aunque por dentro yo sentía que esto era otro de sus teatros. Se veía diferente, más flaca, menos arreglada. Sus uñas, que siempre traía impecables, ahora estaban cortas y sin pintar. Su pelo, que por lo regular traía bien peinado, ahora lo traía amarrado en una cola de caballo simple. «He estado pensando mucho en lo que usted nos dijo», empezó, sentándose en la pura orillita del sillón, como si no se sintiera cómoda. «Y creo que tiene razón. Javier y yo hemos sido muy irresponsables». Yo me senté enfrente de ella, nomás esperando. Después de 7 años de conocerla, sabía bien que Mónica nunca aceptaba que se había equivocado si no era porque quería algo a cambio. «Javier está trabajando en el beneficio de café», siguió. «Y yo conseguí un trabajo de medio tiempo en una guardería. Me pagan muy poquito, pero por algo se empieza». «Me da gusto oír eso», le dije, tratando de que no se me notara la desconfianza. «El problema es que...» Hizo una pausa, como si le costara mucho trabajo decir lo que seguía. «Mateo se enfermó. Trae una infección muy fuerte en el oído, y el doctor dice que necesita unos antibióticos especiales. Cuestan como 2.500 pesos y el seguro que tenemos no los cubre». Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Mateo era mi debilidad, y ella lo sabía perfectamente. «Llevé a Mateo a 3 doctores diferentes para tener otra opinión», siguió Mónica, sacando unos papeles de su bolsa. «Y todos dicen lo mismo, que si no se toma estos antibióticos, la infección se le puede ir para adentro y puede quedarse sordo». Me enseñó las recetas, los informes de las clínicas. Todo se veía en orden. Las fechas eran de esos días. Los sellos se veían oficiales. Las firmas de los doctores se veían claras. «Suegrita, yo sé que no tengo ningún derecho de pedirle nada después de cómo nos hemos portado. Pero esto no es para nosotros, es para Mateo. Es mi niño, nuestro niño». Por primera vez desde que la conocía, le vi lágrimas de verdad en los ojos. No era el drama de siempre. Era el miedo de una mamá que está desesperada. «¿Y dónde está Javier?», le pregunté. «Trabajando. Está doblando turno todos los días para tratar de juntar el dinero. Pero nos vamos a tardar como 2 semanas y Mateo no puede esperar tanto». Me quedé callada viendo los papeles. La letra de los doctores, los nombres raros de las medicinas, todo parecía de verdad. Y la cara de Mónica, por primera vez en años, no tenía ni una pizca de la arrogancia de siempre. «Si te doy este dinero», le dije despacito, «¿cómo sé que de verdad es para Mateo?». «Venga conmigo a la farmacia», me contestó al momento. «Podemos ir ahorita mismo. Usted le puede pagar directamente al farmacéutico. Puede hablar con él de las medicinas. Yo no voy a tocar ni un centavo». Esa respuesta me convenció. La Mónica manipuladora de siempre nunca me hubiera dado tanto control. «Está bien», le dije. «Pero vamos ahorita mismo». Nos fuimos en mi coche a la farmacia. Mónica iba muy callada, nerviosa, pero no como alguien que está mintiendo. Cuando llegamos, le dio las recetas al de la farmacia, un señor ya grande que parecía que la conocía. «Ah, sí, para el niño de la infección de oído», dijo el señor. «Estos antibióticos son caros, pero muy buenos. ¿Va a poder juntar todo el dinero hoy?» «Sí», le dije yo. «¿Cuánto es exactamente?» «Son 2.476 pesos». Pagué con mi tarjeta, viendo cómo el señor preparaba las medicinas. Todo parecía legal. Mónica no pidió el cambio. No trató de agarrar dinero de más. Nada. «Gracias, suegrita», me dijo cuando salimos de la farmacia. «De verdad, muchas gracias. Sé que no me merezco su ayuda, pero Mateo sí». «¿Cómo está él ahorita?», le pregunté. «Muy malito. Se la ha pasado llore y llore toda la noche del dolor. No puede ni ir a la escuela». «Quiero verlo», le dije sin pensarlo. Mónica dudó un segundito, pero luego aceptó. «Claro, por supuesto». Nos fuimos a su departamento. Javier no estaba, tal como ella me había dicho. Pero cuando entramos, me llevé la sorpresa más grande de mi vida. Mateo sí estaba ahí, pero no estaba enfermo. Estaba sentado en el sillón, jugando videojuegos y riéndose con su hermana. «¡Abuelita!», gritó cuando me vio, y saltó del sillón para venir a abrazarme. «¿Viniste a jugar conmigo?». Lo revisé de inmediato. No tenía calentura, no se quejaba de nada, no traía ningún síntoma de infección. Estaba perfectamente sano. Me di la vuelta para ver a Mónica, que se había quedado tiesa en la entrada. «¿Dónde está la infección, Mónica?». «Es que... los antibióticos de ayer. Los antibióticos que acabamos de comprar hace 20 minutos». A Mónica se le fue el color de la cara. «Mateo», le dije a mi nieto, «¿te duele tu oído?». «¿Cuál oído, abuelita?».
¿Has estado enfermo? No, abuelita. Mi mamá me dijo que si alguien me preguntaba, tenía que decir que me dolía el oído. Pero yo no sé por qué. Se me vino el mundo encima. Y no era por el dinero. 2.500 pesos no me iban a dejar en la quiebra. Se me vino encima porque Mónica había usado a mi nieto para engañarme. Había hecho que un niño de 8 años fuera cómplice de su mentira. ¿Cómo pudiste? Le pregunté, y sentí cómo se me quebraba la voz. Suegrita, yo se lo puedo explicar. ¿Cómo pudiste usar a Mateo para esto? Necesitábamos el dinero. A Javier no le alcanza y yo apenas empecé a trabajar. Entonces, ¿para qué era el dinero en realidad? Mónica se quedó callada, pero Sofía, la niña de 6 años, habló desde el sillón. Mami dijo que el dinero era para pagar la renta, porque el señor de la casa viene mañana y si no le pagamos nos vamos a tener que ir. Ahí estaba la verdad. No había ninguna infección, ninguna emergencia. Nomás la renta que no podían pagar y la desesperación de inventar una mentira que sabían que a mí me iba a doblar. «Sal de aquí», le dije a Mónica. «¿Qué?» «Que te salgas de esta casa. Ahora». «Pero, suegrita». «Ahora». Mónica agarró sus llaves y salió corriendo, dejándome sola con los niños. Me senté en el sillón y abracé a Mateo. Pobrecito. No tenía ni idea de lo que había pasado. «Abuelita, ¿por qué le gritaste a mi mamá?» «Porque tu mamá me dijo una mentira, mijo. Y las mentiras lastiman mucho a la gente. Pero sí va a regresar, ¿verdad?» «Sí, mi amor, va a regresar. Pero la abuela va a tener que hablar muy seriamente con ella». Me quedé con los niños hasta que Javier llegó del trabajo, como 2 horas después. Cuando le conté lo que había pasado, en lugar de pedirme perdón o de sentir vergüenza, se enojó conmigo. «Era nomás para la renta, mamá. No era para comprarnos lujos». «Javier, me mintieron. Usaron a Mateo para mentirme. ¿Y qué querías que hiciéramos? Tú nos cortaste el dinero de un día para otro». En ese momento entendí algo que me partió el corazón. Javier no veía nada de malo en lo que habían hecho. Para él, mentirme y usar a su propio hijo para manipularme era algo normal, algo justificado, hasta necesario. «Dame las medicinas», le dije. «¿Qué?» «Las medicinas que compré para Mateo. Dámelas para regresarlas a la farmacia». Javier se rió, pero con amargura. «Ya las tiré». «¿Las tiraste?» «Las tiré por el excusado. No las podíamos regresar, porque entonces se iban a dar cuenta de la mentira». En ese momento, viendo a mi hijo parado ahí, sin una pizca de arrepentimiento, supe que había perdido para siempre a aquel niño que una vez me dijo que yo era la mamá más fuerte del mundo. Pero también supe otra cosa, que ya no me importaba recuperarlo. El Día de Muertos llegó 3 días después de lo de las medicinas falsas. Había decidido que no iba a cambiar mis planes de siempre. Iba a ir al Panteón Xalapeño a visitar la tumba de Antonio, como cada año. Le iba a llevar sus flores de cempasúchil y su cervecita. Le iba a contar todo lo que había pasado desde la última vez que estuve ahí. Lo que no me esperaba era que Javier se apareciera en el cementerio. Eran como las 6 de la tarde. El sol ya se estaba metiendo. Y yo estaba sola con Antonio, arreglando las flores amarillas en su tumba. De repente oí unos pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi que era Javier, que venía caminando hacia mí. Pero algo andaba muy mal. Caminaba chueco, como tropezándose, y cuando se acercó más lo olí. «Alcohol, mucho alcohol». «Ahí estás», me dijo arrastrando las palabras, visitando al santo de mi apá. «Javier, andas borracho. Vete para tu casa». «¿A cuál casa?» Se rió con amargura. «A la casa de la que nos van a correr mañana porque mi madrecita santa no me quiere ayudar». Se tambaleó y por poco se cae encima de la tumba de Antonio. Lo agarré del brazo para que no se cayera, pero se soltó de un jalón. «No me toques». «No tienes derecho a tocarme después de lo que nos hiciste. Javier, por favor, este no es lugar para esto». «Este es exactamente el lugar», gritó, y su voz se oyó por todo el cementerio. Varias personas que andaban visitando otras tumbas se nos quedaron viendo. «Aquí está él. El papá que sí me quería. El que sí me pagaba mis cosas sin hacerme sentir como un ratero». Me sentí llena de vergüenza. No por mí, sino por él. Por el hombre en el que se había convertido. «Tu papá te quería mucho, sí, pero también te echó a perder. Y mírate ahora, borracho en su tumba, faltándole al respeto. La que le falta al respeto eres tú», me interrumpió, y ahora sí ya estaba gritando tan fuerte que la gente se empezó a acercar. «Tú eres la que nos está dejando en la calle. Tú eres la que prefiere a un muerto que a tu propio hijo vivo. Javier, baja la voz». «¡No!». Se tambaleó y le dio una patada al florero con las flores de Antonio, regando toda el agua y los pétalos sobre la tumba. «No voy a bajar la voz.
Quiero que todo el mundo se entere de la clase de madre que eres. En ese momento, algo se me rompió por dentro. Ver a mi hijo, al bebé que yo había cargado en mis brazos, destruyendo la tumba de su propio padre, gritándome enfrente de gente extraña, completamente fuera de sí por el alcohol y el coraje, fue más de lo que pude aguantar. «Ya estuvo bueno», le grité con una voz que ni yo misma reconocí. «Vete de aquí ahora mismo». Javier se rió, pero fue una risa fea, sin nada de alegría. «¿O qué? ¿Me vas a dejar de dar dinero?» «Ah, no, si ya lo hiciste». Luego hizo algo que nunca se me va a olvidar. Se acercó a la lápida de Antonio, se recargó en ella y me miró con unos ojos tan llenos de odio que hasta me dio miedo. «Apá», le dijo a la tumba, «tu esposa decidió que ya no somos su familia. Decidió que sus florecitas y sus altares son más importantes que tu hijo. Decidió que es mejor gastarse el dinero en los muertos que en los vivos. Javier, por favor, ya para. ¿Sabes qué, apá?». Siguió sin hacerme caso. «Ella nunca te quiso como yo te quise. Ella nunca te va a extrañar como yo te extraño. Y cuando ella se muera, nadie va a venir a visitarla como yo vengo a visitarte a ti». Esas palabras me dolieron más que todo lo que me había dicho antes, porque en el fondo sabía que tenía razón. Cuando yo me muriera, después de todo lo que había pasado, lo más seguro es que Javier no iba a ir a mi tumba. Y darme cuenta de eso me dolió más de lo que yo pensaba. «Ya terminé contigo», me dijo dándose la vuelta para irse. «Espero que seas muy feliz con tus muertos, porque es lo único que te va a quedar». Pero antes de irse, como un último acto de maldad, le dio otra patada al florero nuevo que yo había traído para reemplazar el que había tirado. Las flores volvieron a quedar regadas por toda la tumba de Antonio. Se fue, tambaleándose, dejándome ahí sola, arrodillada entre los pétalos mojados y los vidrios rotos, llorando como no había llorado desde el día del funeral de Antonio. Un señor ya grande, que había estado visitando una tumba cercana, se me acercó. «¿Se encuentra bien, señora?» «Sí, gracias. Es que mi hijo anda pasando por un mal momento». El señor, sin decir nada, me ayudó a recoger las flores y a limpiar los vidrios. No me dijo nada de lo que había visto, pero su amabilidad me recordó que todavía quedaba gente buena en el mundo. Después de que el señor se fue, me quedé sola otra vez con Antonio. Le hablé, como si me pudiera oír. «Antonio, nuestro hijo se está destruyendo. Y me está destruyendo a mí también. No sé si hice bien o mal en cortarle el dinero, pero ya no puedo más. Ya no reconozco al niño que criamos». Esa noche llegué a mi casa hecha pedazos. No solo por lo que había pasado en el cementerio, sino porque me di cuenta de que había perdido a Javier para siempre. El hijo que yo conocía, el niño que una vez me quiso, ya no existía. En su lugar había un hombre lleno de amargura que me echaba la culpa de todos sus problemas. Pero la pesadilla todavía no se acababa. A las 11 de la noche sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. «Señora Ríos, le habla el oficial Martínez de la Comandancia de Policía. Su hijo, Javier Ríos, está detenido aquí». Se me heló la sangre. «¿Qué pasó?» «Lo arrestamos por alterar el orden público y por daños a la propiedad. Parece que andaba muy tomado y causó problemas en una cantina. ¿Puede venir por él?» «Está bien». «¿No está herido?» «Físicamente está bien, pero necesita que alguien venga a pagar la fianza. Son 5,000 pesos». 5,000 pesos. Otra vez el dinero. Siempre era el dinero. «Oficial, ¿y qué pasa si nadie viene por él?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Pues, tendría que quedarse aquí hasta que lo vea el juez. Probablemente unos 2 o 3 días. Está bien». «¿Perdón?» «Que está bien». Él se metió en este problema. Él que se haga responsable. «Señora, ¿está segura?» «Es su hijo». «Oficial, mi hijo me dijo hoy que ya terminó conmigo, que ya no somos familia. Así que él puede arreglárselas solo». Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en mi vida, dejé que Javier se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Completamente solo. Ya no había nadie que lo rescatara, nadie que pagara por sus errores, nadie que limpiara su tiradero. Y por primera vez en meses esa noche dormí profundo, sin culpa, sin angustia, sin el miedo de que el teléfono sonara con otra emergencia. Javier iba a tener que arreglárselas solo, como yo me las había arreglado sola cuando él era niño, y su papá nos había abandonado. Ya era hora de que aprendiera lo que significaba ser responsable de su propia vida. Ya habían pasado 6 meses desde aquella noche espantosa en el cementerio, 6 meses sin una sola llamada para pedirme dinero, sin dramas en mi puerta, sin que me quisieran manipular. Al principio ese silencio me daba miedo. Me despertaba a medianoche preguntándome si Javier estaría bien, si los niños tendrían que comer, si había hecho lo correcto. Pero poco a poquito, ese silencio se fue convirtiendo en paz.
Volví a mis clases de danzón en la Casa de Cultura, esas que había dejado cuando Javier empezó a necesitar tanto de mi dinero. Me metí a un club de lectura en la biblioteca de la ciudad. Empecé a ir de voluntaria al comedor comunitario, ayudando a otras señoras mayores que, como yo, también habían sido maltratadas por sus propios hijos. Me di cuenta de que mi caso no era el único. Había vuelto a ser Guadalupe, no nomás la mamá de Javier o la suegra de Mónica. Una tarde de abril, andaba yo regando mis plantitas en el patio, cuando vi una figura que se me hizo conocida caminando por mi calle. Era Javier, pero no era el Javier enojado y desesperado que había visto la última vez. Este Javier caminaba diferente, más despacio, como si viniera pensando. Traía ropa de trabajo, limpia pero ya gastada, y en las manos traía algo que tenía años de no verle, unas flores. Se quedó parado un buen rato enfrente de mi reja antes de tocar el timbre. Cuando abrí la puerta, le vi en los ojos algo que no le había visto desde que era un niño. Vergüenza, de la de verdad. «Hola, ama». «Javier». Ninguno de los dos sabía qué decir. Nos quedamos ahí parados, mirándonos, con años de dolor y de corajes flotando entre nosotros. ¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar. Se sentó en la orilla del sillón, todo nervioso, dándole vueltas a las flores en las manos. «Estas son para ti», me dijo ofreciéndome las flores. Eran gerberas, mis favoritas, las mismas que me regalaba cuando era chiquito y hacía alguna travesura. «Gracias», le dije, pero no me moví para agarrarlas. «Amaye». No sé ni por dónde empezar. «Empieza por la verdad, Javier. Por primera vez en años, dime la verdad». Suspiró bien hondo y se pasó las manos por la cara. Se veía más flaco, más maduro, más cansado. Sus manos ya no eran las manos suavecitas de alguien que nunca había trabajado en su vida. «La verdad es que tienes razón, en todo. Mónica y yo te tratamos de lo peor. Te usamos. Te falté al respeto de una manera que no tiene perdón». Hizo una pausa mirándose las manos. «Cuando me dejaste en la cárcel esa noche, al principio me enojé más. Pensé que era otra prueba de que ya no me querías. Pero después de pasar 3 días ahí encerrado, sin nadie que me sacara, empecé a entender». ¿A entender qué? Que por primera vez en mi vida tenía que pagar por lo que había hecho. Sin ti, sin mi papá, sin nadie que me arreglara mis cochinadas. Se levantó y se acercó a la ventana mirando para afuera. ¿Sabes qué pasó cuando salí? No, Mónica me dejó. Se fue con otro tipo, uno con dinero. Se llevó a los niños y no supe de ellos por 2 meses. Sentí una punzada de dolor, pero no por Javier. Por Mateo y por Sofía. En esos 2 meses trabajé doble turno para pagarle a un abogado y poder encontrarla. Dormía en el sillón de un compañero del trabajo. Comía una sola vez al día para ahorrar dinero. Y por primera vez, entendí lo que tú viviste cuando mi papá nos dejó. Se volteó a verme y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Entendí lo que es estar completamente solo, con toda la responsabilidad encima, sin nadie más que uno mismo. Entendí lo que es trabajar hasta que te duelen los huesos y que aún así el dinero no te alcance para todo lo que necesitas. ¿Y los niños? Los recuperé. Mónica se aburrió de su nuevo novio cuando se dio cuenta de que tampoco le iba a dar dinero fácil. Ahora vivimos en un departamentito, pero es uno que yo puedo pagar. Los niños van a la escuela pública que está cerca de mi trabajo y yo los cuido cuando salen. Me enseñó unas fotos en su celular. Mateo y Sofía en una cocina chiquita, ayudándole a su papá a preparar los sándwiches para la escuela. Los dos limpiando juntos su nuevo departamento. Mateo con un uniforme de fútbol, barato pero limpio. ¿Y Mónica? Viene a verlos los fines de semana, a veces, pero ya no vivimos juntos. Me di cuenta de que ella nunca me quiso a mí. Nomás quería la vida fácil, sin tener que trabajar. Se volvió a sentar, pero esta vez se veía menos nervioso. «Amá, no vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que me perdones, porque sé que no me lo merezco. Vine a decirte que tenías razón. En todo. ¿En qué tenía razón? En que yo era un parásito. En que nunca aprendí a ser responsable. En que te estaba destruyendo nomás para vivir cómodo. En que era un mal ejemplo para mis hijos». Hizo una pausa larga. «Y tenías razón en algo más. Mi papá me consintió tanto que me volvió incapaz de valorar a la gente que de verdad me quería». Se acercó a mí y se arrodilló enfrente de mi silla, como hacía cuando era niño y había roto algo. «Amá, tú trabajaste en 2 lugares para sacarme adelante cuando mi papá se fue. Vendiste garnachas en la calle para que yo pudiera tener zapatos nuevos para la escuela. Me llevaste contigo a limpiar casas los fines de semana porque no tenías con quién dejarme. Y cuando mi papá regresó, tú me protegiste de su mal humor. Me defendiste cuando llegaba borracho. Me consolaste cuando él me gritaba. Ahora sí ya estaba llorando.
Y yo, como un idiota, pensé que todo eso no valía nada comparado con el dinero que él me daba. Pensé que el amor era tener dinero fácil, no el sacrificio de verdad. Javier, déjame terminar, por favor. Cuando te dije que prefería que mi papá estuviera vivo en lugar de ti, no solo te falté al respeto a ti, me falté el respeto a mí mismo. Porque tú me criaste para ser un hombre mejor que eso. Se limpió las lágrimas con la mano. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser como antes. Pero necesitaba que supieras que por fin entendí. Entendí que el amor de verdad no se compra, se gana. Y yo no me había ganado el tuyo en muchos años. Me quedé callada un buen rato, mirando a este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi alegría más grande y mi dolor más profundo. ¿Cómo sé que esto no es otro truco, Javier? Él sonrió, pero fue una sonrisa triste. No lo sabes, y no te culpo si no me crees. Pero te puedo decir esto. Llevo 6 meses trabajando, pagando mis propias cuentas, criando a mis hijos solo. 6 meses sin pedirle dinero a nadie. Y no vine porque necesite algo. Vine porque mis hijos preguntan por su abuela. Y porque yo extraño a mi mamá. ¿Qué quieres de mí, Javier? Una oportunidad. No para volver a lo de antes, porque eso era malo para los dos. Una oportunidad para empezar de nuevo. Algo de verdad. Algo basado en el respeto, no en el dinero. Me levanté y fui a la cocina por un florero para las gerberas. Javier me siguió. Si vas a estar en mi vida otra vez, le dije mientras acomodaba las flores. Va a ser con mis reglas. Lo que tú digas, ama. Primera regla, nunca más me vuelves a pedir dinero. Si tienes una emergencia de verdad, lo podemos hablar. Pero no voy a ser tu banco. Nunca más, ¿entendido? Entendido. Segunda regla, vas a tratar a tus hijos con el respeto y la disciplina que yo traté de enseñarte a ti. Nada de consentirlos como tu papá te consintió a ti. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tercera regla. Si alguna vez me vueltas a faltar al respeto como lo hiciste en el cementerio, se acabó para siempre. No hay segundas oportunidades después de eso. Javier asintió muy serio. Y la última regla. Te vas a tener que ganar mi confianza otra vez. Con hechos, no con palabras. Y eso va a tomar tiempo. Todo el tiempo que necesites, amá. Terminé de arreglar las flores y las puse en la mesa de la cocina. Eran bonitas, sencillas, honestas. ¿Puedo conocer a la nueva versión de mi hijo? Le pregunté. Javier sonrió, y por primera vez en años, en esa sonrisa vi al niño que había sido. Me encantaría que la conocieras. No fue un final de película, no nos abrazamos llorando. No se me olvidó de un día para otro todo el dolor que me había causado, pero fue un comienzo de verdad, construido sobre la verdad en lugar de la mentira. 2 años después, Javier sigue cumpliendo su palabra. Nunca me ha vuelto a pedir dinero. Consiguió un trabajo mejor en una empresa de construcción y se cambió a un departamento más grande para él y los niños. Mateo y Sofía vienen a visitarme todos los domingos. Los llevo al parque. Les enseño a cocinar. Les cuento historias de cuando su papá era chiquito. Mónica desapareció de sus vidas por completo. Pero los niños están bien. Tienen reglas, límites y un papá que por fin aprendió que el amor se demuestra con presencia y con responsabilidad, no con dinero fácil. Y yo tengo algo que no había tenido en años. Una vida propia. Una vida en la que no me da miedo que suene el teléfono, donde mi dinero es mío, donde puedo planear mi futuro sin estarme preocupando por qué nueva crisis voy a tener que resolver. Aprendí que a veces el amor más duro es el que nos salva a todos. Aprendí que decir no puede ser el regalo más grande que le das a alguien que quieres. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. El Día de Muertos de este año, Javier me acompañó al cementerio. Llevamos flores nuevas para Antonio, y por primera vez en años, pude hablarle a mi esposo con paz en el corazón. Antonio, le dije, nuestro hijo por fin se convirtió en el hombre que siempre quisimos que fuera.